Muy bien, entonces en el orden, no sé si ya ha entrado Mario Cordero, que había llamado antes. No sé si está aquí. Aparentemente no asistió el día de hoy, eso es lo que parece. He llamado varias veces. Entonces no tenemos a Mario. Sigue según la lista acá Edwin Moronta. Buenas tardes, doctora. Hola, cuéntenos, Edwin. Bien, el tema mío seleccionado son los determinantes sociales de la salud y de la salud relacionado con el embarazo en adolescente. ¿Por qué es necesaria la investigación? Bueno, porque considero que el embarazo en las adolescentes representa un problema para el sector salud, en especial para el sector público. Este flagelo social por mucho tiempo ha sumergido el país en la más cruda peripicia de política de salud, a tal modo que representa un grave problema para un vital sector. El resultado de que un adolescente se embaraza se traduce en deficiencia para la política de desarrollo de cualquier país y sobre todo es un riesgo para la misma adolescente. Por eso y por tal razón considero importante pesquisar este tema. Con esta investigación se pretende ampliar el conocimiento acerca de los determinantes sociales y de la salud que están presentes en las adolescentes embarazadas para un abordaje intersectorial, integral, educando a la población desde edades tempranas. Se pretenden analizar las variables que determinen y afecten el inicio de la vida sexual de la población adolescente. Como ejemplo académico, esta investigación puede servir como fuente bibliográfica para futuras investigaciones, simplemente como una forma de consulta. Por lo tanto, esta investigación puede servir a la prevención, a la educación y crear políticas públicas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las adolescentes en este centro de salud. No considero que es un tema eh, original, pero a pesar de que existen investigaciones relacionadas con las mismas. ¿Sí? Perdón, este cambio. Pero no deja de ser un tema original porque siempre surgirán preguntas e inquietudes que preguntarse siempre relacionado con este tema. El embarazo en adolescentes será siempre un tema novedoso porque considero que es un problema de salud a nivel mundial. La República Dominicana no es la excepción, siendo uno de los países en la región del Caribe con mayor embarazada. Yo creo que podemos decir que tenemos una investigación viable. Ahora bien, yo creo que ya, y esto para el anteproyecto, en este caso creo que ha llegado tanto como ha podido, debe entonces explicar un poco más sobre el asunto de cómo va a impactar la investigación a mejorar las condiciones programáticas que trabajan con los y las adolescentes. Porque sin lugar a dudas tenemos, ¿verdad?, años, muchos años trabajando con el tema de embarazo de adolescentes. De hecho, tenemos provincias en donde se ha hecho inversiones extraordinarias y no se ha conseguido revertir los datos estadísticos, lo que la estadística nos dicen, y esto es con las que van a tiempo a buscar atención sanitaria, porque muchas hacen un proceso de embarazo sin atención o entran al sistema muy tarde por el tiempo, por el asunto de la ocultez que ocurre de manera natural durante las primeras semanas, por todas las razones que abordan a las adolescentes en este caso. Entonces yo creo que podría usted en la propuesta especificar un poco más esos determinantes, o sea, cuáles son los que se estarían abordando. Y hay que detallar un poco más los aspectos metodológicos, dado que aunque nos está hablando acerca de que va a utilizar el método deductivo, según veo en su propuesta, nos está diciendo que va a aplicar la encuesta. Entonces, le diré que para el asunto de los determinantes, la encuesta puede ayudar, pero a mí me parece que va a tener que acompañarse con unas tantas entrevistas a profundidad que podrían de repente aplicarse a aquellas o aquellos adolescentes que llenen el cuestionario y que por sus respuestas se genere algún nivel de interés o se entienda que tienen la madurez suficiente para responder
más profundamente sobre la situación que les rodea y que le ha llevado incluso a iniciarse de manera temprana en las relaciones sexuales y que eso desencadena el embarazo. O sea que lo metodológico yo creo que no nos podemos quedar solo con una investigación cuantitativa, porque ya ahí no estaríamos yéndonos hacia los determinantes sociales, que para entenderlos hay que irse a lo emocional, hay que irse a lo social, hay que irse a lo psicológico, hay que profundizar más allá de cuántos son. Entonces, eso es lo único que tendríamos que dar un ajustadita aquí. Y con respecto, por supuesto, a lo ético, habría que, yo sé que usted ha hablado de la confidencialidad, de la parte anónima, pero por supuesto que en su anteproyecto, además de los instrumentos para la recogida de la información, tendríamos que estar pensando en un documento de confidencialidad, un consentimiento informado, firmado por cada uno de los que participen, no solo en la encuesta, sino también los que vayan a ir a la entrevista, por el tema de que probablemente y necesariamente tiene que trabajar con algunos menores de edad. Gracias, doctora. ¿Ok? ¿Alguna pregunta tiene Edwin? ¿O Por comprendió ahora no, todo bien? por ahora no. Cualquier inquietud entonces se la Muy comunico. bien. Bien, entonces vamos a ver quién sigue. Tenemos, en ver que esto se me puso un poquito lento. Tenemos aquí, ajá, Tomelin Padilla. Buenas tardes. Hola, Tomelin. Mi tema es factores asociados en el retraso diagnóstico y tratamiento de pacientes con tuberculosis. Entonces, el tema me parece sumamente interesante porque a pesar de que la tuberculosis no es una enfermedad nueva y que ya se conoce cómo se debe realizar el diagnóstico, que el tratamiento lo proporciona incluso el sistema público de salud, sí transcurre un tiempo importante en el que el paciente inicia con la enfermedad y el momento en el que se hace el diagnóstico. Y eso se puede ver porque cuando los pacientes llegan, algunos llegan con ciertas complicaciones como fibrosis, etcétera. Entonces sería bueno identificar cuáles son los factores que influyen en que no se haga un diagnóstico a tiempo y ver dónde es que realmente se tiene que hacer la intervención. Si es factores inherentes al paciente, porque no acuden a tiempo o no se realizan las pruebas, faltan a la consulta, tienen problemas con el acceso, o son factores inherentes al sistema. Si es que los pacientes no se le están solicitando las pruebas necesarias o le inician un tratamiento que no es, etcétera. Mire, me parece interesante. Ahora yo le voy a decir que independientemente de esas hipótesis que usted tiene, se le escapa la hipótesis más fuerte, que es la cultural, en donde estamos en un país en donde a cualquiera que tiene un catarro, la abuela le prepara un zumo y ya inmediatamente trata de explicarle que esa gripe mala que tiene se va a solucionar con eso. Y ahí se pasan los días y las semanas con medicación que no puedo decir, ¿verdad? Que no sirva para nada, porque mucho está fundamentado en esos brebajes de nuestros ancestros, pero le puedo señalar que parte de la cultura de nuestro país está involucrada en parte de lo que usted está señalando. Y pensemos, por otro lado, lo que genera en la población general cuando alguien tiene un catarro, que ciertamente hasta toser, la gente trata de ocultar, genera muchísimo estrés, la gente no quiere estar como dentro junto con el otro y todo eso, no quiere toser, entonces de repente esa actitud hace que se demore también en el que vaya a buscar una, un diagnóstico oportuno. Entonces ya cuando va es porque se presentan otras sintomatologías, otras afectaciones e incluso una afectación en otros órganos. O sea que dentro de la hipótesis suya, me parece que la explicación y en la justificación debe también abordarse aspectos relacionados con la forma de cómo nosotros vemos la cultura, de cómo se ve este tipo de situaciones. Hay una historia con tuberculosis que, aunque por supuesto ha mejorado, sabemos que hay señalamientos, ¿verdad? Para las personas, hay un tema de estigma, hay un tema de discriminación que por más que se explica, inclusive,
que un paciente ya en tratamiento, las probabilidades de contagiar a otros son minimísimas, son poquísimas, bajitas. Suelen tener situaciones hasta pierden el empleo. Entonces, eso hace que quien teme incluso tener el diagnóstico lo diga o se meta en tratamiento, porque además un tratamiento diario, no hay cómo justificar, por ejemplo, en el área de trabajo, la ausencia todos los días para un tratamiento. Inmediatamente la gente empieza a sospechar, el empleador y los colegas. Entonces son elementos también que podrían verse con la parte de la atención primaria, con esos elementos generales que yo creo que sería parte de lo que le hace falta a la propuesta, pero a partir de lo visto desde las primeras veces, creo que podemos decir que tenemos ya una propuesta más alineada a lo que andamos buscando. Sí quisiera que pudiera observar detenidamente para que ajuste con respecto a ya lo hizo con algo de las líneas de investigación, pero su mano amiga estará con que pueda mirar dentro de las funciones esenciales con cuál puede trabajar. Y fíjese que cuando miramos la parte ética, o sea, función 1, en los determinantes sociales que están entre función 2, los elementos de la 3, ahí usted puede conseguir bastante información que le oriente a cómo encarrilar este trabajo. Creo que tiene una propuesta interesante. Y por supuesto, ya cuando vaya hacia el trabajo en sí mismo, o sea, el anteproyecto, hay que ampliar esto. Y eso va para todos, que muchos respondieron, pero se quedaron muy cortitas las respuestas. Y definitivamente ya a este nivel se esperan respuestas más amplias. No sé si tiene alguna pregunta, Tomeli. ¿Preguntas? No. Parece que ella me dejó de escuchar o se salió de la videollamada. Parecería. Bueno, entonces déjenme continuar según el orden que me proporciona la plataforma. Déjenme buscar. Maestra, Sí. disculpe, mire, yo tengo un compromiso a las 2:30 de la tarde para ver si me puede, saber si yo puedo participar, si no ha llegado mi turno. ¿Y usted es? Perla Saldaña. Deme un segundo, déjeme ver. Perla. Así, delante suyo hay todavía varias personas. Con la anuencia de los demás, si no hay objeción, vamos a permitir a Perla. Parece que no hay objeción. Perla, adelante, díganos. Ok, mi tema, usted me dijo que no tenía que cambiarle nada, gracias a Dios. Gracias a Dios. Para mí también eso me resulta, ustedes no se imaginan lo cómodo que es. Adelante. Claro. Entonces mi tema es el nivel de conocimiento sobre la prevención de tuberculosis en el personal de salud en el primer nivel de atención primaria en la provincia de Montecristi. No, este tema no va a ser original porque ya, según lo que he estado investigando, se han hecho varios estudios sobre el mismo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Lo que más me ha llamado la atención de este tema es que el personal de salud, una vez que se integra en un equipo de trabajo con la prioridad de ayudar a la recuperación de la salud de las personas contagiadas, brindando una atención humanizada y de calidad, por lo tanto, esa debe de tener un comportamiento positivo que contribuya a la mejor calidad de vida del personal, de la persona a lo largo de su tratamiento. Esto en el ámbito de la salud es una de las profesiones que se ha visto más involucrada en el cuidado del personal con tuberculosis. En este caso, digo primer nivel porque ya esos casos sí, cuando el paciente sale positivo, no se maneja a nivel de hospital, sino que se maneja a nivel de primer nivel, porque lo refieren al primer nivel para darle continuidad del mismo. Entonces, lo que más me ha llamado la atención de esto es que muchos de nosotros, el personal, un ejemplo, los pasantes, que son nuevos, tienen poco conocimiento del mismo.
De igual manera, cuando nombran un personal nuevo, promotora, enfermera y cosas así, tienen poco conocimiento de cómo manejar los pacientes de tuberculosis. Y eso es lo que más me ha llamado la atención para tratar. Yo creo que sí, pero viendo la retroalimentación que yo le había puesto, yo creo que podía haber ampliado más. Las respuestas están que no nos dejan como mucha explicación respecto a cómo podría ser el proceso de levantamiento metodológico y de hecho no logró identificar a cuál línea de investigación ni relaciona la FES a la que podría estar vinculada a la investigación, que era un asunto de alta relevancia en la guía porque de ahí conseguía el material para entonces poder profundizar. Y yo creo que por ahí es donde debe tratar de evolucionar en el anteproyecto que tiene que presentar la semana que viene. Entonces, el trabajo por sí mismo no tiene en mayúsculas modificaciones, pero necesitamos hacer el ajuste metodológico que no ocurrió en la guía para identificar cómo es que se van a medir esos conocimientos en el personal. O sea, de qué manera nosotros podemos hacer que el personal de salud lo sepa, de qué manera, y personal de salud hasta qué nivel, de qué niveles. Eso no queda claro, no queda especificado en la propuesta, porque el decir hacia dónde o en dónde la voy a hacer no necesariamente me deja claro en los niveles de especialidad o no que deba tener ese personal. Entonces, eso tiene que agregarse cuando se trabaje en el anteproyecto. Hay que hacer un detalle de todo lo que va a trabajarse. Cuando se habla de acceso al lugar, se implica también lo logístico. No se refiere a la forma en cómo se va a llegar. Entonces creo que esos aspectos necesitan verse y eso también aplica para todos porque había una bibliografía que debía revisarse sobre metodología y en algunos casos yo estoy segura de que no se revisó del libro de Sampieri y colaboradores que les explica a qué se refieren con cada uno de esos aspectos. Entonces profundizar esos elementos. Yo puedo entender que el tema sí tiene impacto sociosanitario, pero no es novedoso. Se ha trabajado mucho. De todas maneras, seguimos teniendo personal de salud que se enferma por TB, personal de salud que deja de atender también a pacientes con TB, así como lo deja de atender con VIH, así como los dejaba, y algunos los dejan atender con COVID. Entonces hay que profundizar en los aspectos. El por qué también yo quiero hacer la investigación en personal de salud. Y esa parte en lo que tiene que ver con los elementos justificatorios del estudio todavía no se visualizan. Entonces ajustar eso, explorar un poco más respecto a los principios éticos, porque deberían estar los 4 principios reflejados, y eso de comentario va para todos, en todas las investigaciones, y deberíamos tener las capacidades de decir cómo cada uno de estos principios, cómo yo los respeto en mi investigación, de manera extendida. ¿Cuáles son los elementos que garantizan que yo respeto la autonomía, respeto la no maleficencia, respeto la beneficencia, respeto la justicia? Eso debe estar detallado. Y en el caso de los usuarios posteriores, los beneficiarios, va a necesitar también hacer un detalle, porque dejar solamente al personal de salud de manera abierta, y eso también aplica para todos, no es un usuario preciso. Dejarlo así tan general no nos ayuda a nosotros incluso a identificar cuáles son las variables que yo debería estar observando en mi objeto de estudio. Yo creo que haciendo estos ajustes, Perla, podría usted lograr resolver. Yo lamento que usted que tiene su compromiso no pueda estar en la otra parte en donde estaríamos explicando los aspectos ya más detallados de cada uno de los apartados del anteproyecto, pero ya luego con la grabación entonces usted pues asuma esos elementos. Sí, perfecto, maestra, gracias. Bien, entonces déjenme retomar el orden. Entonces una flexibilidad que si Joaquina se entera me dice que yo soy muy buena porque eso no se puede.
tiene un horario, pero bueno. Tenemos a Juan, que es el que sigue en el orden. Juan, cuénteme. ¿Está por acá? Sí, maestra, por aquí estoy. Con usted teníamos ya visto un tema interesante. A mí me gustó mucho porque invade un mundo que nosotros todos debemos tener claro. Y es la parte de la efectividad de otros componentes del Estado y que no necesariamente están directamente dirigidos por el sector salud, digamos así, o por la autoridad sanitaria, pero que son salud también, ¿verdad, Juan? Sí, así es, maestra. Entonces, maestra, bueno, es un trabajo muy grande, ambicioso. Yo le oigo bajito y como lejos, Juan. Le decía que es un trabajo muy amplio, ambicioso, pero claro, estaríamos enfocados en un área, porque no, lo bueno sería en este trabajo a nivel nacional, pero sabemos que no podemos, por la que implica realizar este estudio. Entonces, maestra, donde sí yo voy a tener ayuda suya para terminar, colocar ese título de lo que vamos a investigar, porque ya tenemos una propuesta de investigación, pero terminar de coordinar, de amarrar ese tema, de que sea impactante ante la población y ante las autoridades. Yo tenía propuesto, era la evaluación nutricional, bueno, uno de los docentes anteriores me había hecho correcciones y me sugería que pusiera la evaluación clínica, antropométrica y nutricional de los niños de 5 a 15 años que asisten a las escuelas tan extendidas. Pero a mí ese tema, ese acá casi no me gustaría tanto. Y me preferiría irme con la evaluación nutricional de los estudiantes que reciben los alimentos en escuelas tan extendidas, porque ya va a englobaríamos los demás, tanto la evaluación de los alimentos como el estado nutricional de los estudiantes. A mí me parece bien. Yo creo que podría tratar de ver si consigue las GABA, las guías esas alimenticias, que tienen un proceso de actualización, me parece, por la División de Nutrición del Ministerio de Salud Pública, con unas recomendaciones específicas por edad. Entonces, quizás podría lograrse hacer alguna comparación interesante frente a lo que usted quiere ver respecto al almuerzo, porque también sería, y quizás no lo veamos ahora en su investigación, pero podría tentarse posteriormente a comparar si la condición nutricional de los niños que están en tanda extendida tiene alguna diferencia con los que no están. Podrían incluso, a partir de condiciones socioeconómicas, determinarse uno y otro, establecerse cuáles son los paralelos entre un grupo y otro, y por ejemplo, niños que están en colegios de, ¿verdad? De poder adquisitivo bajito, los padres, se puede identificar o cruzarse, o con escuelas que no están en tan extendido. O sea que de aquí, de esta, podrían surgir unas tantas más. Yo creo que la medición es un camino bastante bueno y seguro. El asunto de las calorías, tomarlas en cuenta, pero también lo que usted dice con el trabajo directo con los estudiantes, lo que ciertamente va a implicar que se genere una mirada tomando en cuenta en la parte ética con respecto a los permisos que hay que dar a los padres. Eso va a haber que hacer una explicación metodológica que debe usted tener ahí, un detalle, un desglose bien cuidadosa de lo que va a hacer, porque usted va a necesitar el permiso de los padres y de las autoridades educativas para hacer ese levantamiento. Sí, maestra, es así. Y sí tenemos pendiente que hay que tener una medición de los aportes, de los requerimientos por edad, por peso, por talla de cada estudiante. Entonces, porque no es lo mismo un estudiante de
de 10 o 15 años no va a requerir los mismos alimentos o aporte calórico, nutricio de un niño de 5. Todo hay que llevarlo a la tabla. Y para eso existen estándares y hay tablas para cual podemos medir. Y todo se mide por edad, peso y talla, lo haríamos. Y sí, hay que trabajar para el permiso primero del Ministerio de Educación y la aprobación de los padres. Y incluso, maestra, hasta de visitar y supervisar dónde se elaboran los alimentos. Incluso, una de las objetivos a tomar en cuenta también sería poder analizar el contenido de ese alimento que se sirve, si verdad lo que informan y lo que nos dicen en esa tabla nutricional que tiene, como todo alimento debe de tener, que si de verdad esos valores que están empleados ahí están acordes con la realidad, determinar que podrían tener más calorías que requerimientos nutricionales. Claro. Entonces, por eso le digo que es ambicioso. Y como te dice, puede desarrollar, que de ahí salgan otros temas de investigación, de la cual me gustaría ser parte de nuevo si volviera a salir, porque ya estamos enrolados en esto. Claro, claro. Dejaría bien claro lo que estamos viendo a nuestros estudiantes. Entonces, lo que sí en el anteproyecto tiene que ampliar más. Yo sentí que su guía fue muy breve en la respuesta, entonces hay que ampliar más, porque recuerden que en el anteproyecto usted va a convencer a un comité de trabajo que necesariamente tienen ustedes que, por supuesto, trabajar en función de que ellos puedan entender los pormenores. Así que hay que ampliar un poco más esos detalles metodológicos para que se comprenda, y principalmente cuando se va a abordar a una población infantil, necesitan ustedes infantil, menores de Sí, edad. eso es una puya, hermano. Lo lamento, yo doy Tienen que paz. trabajar. Yo regateo, pero doy paz. Estoy escuchando un micrófono abierto por ahí. María Magdalena. María Magdalena, su micrófono, por favor. Tienen que tener cuidado con los micrófonos, porque a veces se oyen cosas que no deben escucharse. Bien, entonces, como le decía, Juan, tendría usted que hacer los ajustes para el anteproyecto hacia esa onda. Creo que sí. Luego, cuando yo le suba el anteproyecto, como lo tengo, por ahí nos dará las opiniones necesarias, los cambios que deberíamos realizar, los ajustes que debemos tener, y luego presentar ese anteproyecto y que nos sea aprobado. Incluso pues con esa propuesta de proyectos que debemos de solicitante la autorización de que podamos realizar ese estudio. Sí, de una vez ustedes verán que su coordinadora de una vez se pone en línea con eso. Ojalá seguro. que no nos pongan atención del Ministerio de Educación e INAVIE. Esperemos que no. Vamos a encontrar muchas cosas. Entonces hay cosas que no querrán que salgan a la luz. Probablemente, pero vamos a hacer, ¿verdad? El esfuerzo. Yo creo que la intención investigativa es buena. Gracias, maestra. Bien, entonces vamos ahora con Sandra Portorreal. Buenas tardes. Bueno, el tema de investigación son las políticas públicas de la calidad de atención en embarazadas asistidas en los primeros centros de atención públicas y referidas al hospital donde laboro. Bueno, este tema me motivó a investigarlo porque vi una cantidad importante de embarazadas que se referían al centro donde laboro, que es un centro de tercer nivel. Y esas embarazadas normalmente se complicaban, había que transfundirla, habían que duran mucho tiempo ingresadas, así como sus niños también
tenían ingresados en UCI, y como le comentaba yo en la guía que le envié, es un costo para salud pública ese tiempo que va a durar ya esa parturienta, más el ingreso del niño. Y entonces yo me llamaba la atención y decía, pero caramba, ¿sería que en el centro de primer nivel no le están dando la asistencia adecuada? ¿Es que abandonan las consultas, no van? Y eso me llamaba mucho la atención y por eso decidí irme por esa línea. A mí me parece interesante lo que propone. El tema es en dónde podría aplicar eso. ¿Por qué? Porque las políticas como tal, medirle en un solo centro, es improbable que no tenga una mirada holística justa de la situación. Entonces, tendríamos que mirar si ciertamente esto, como usted lo plantea como política como tal, es lo que realmente usted va a mirar. Porque está usted situándose en un centro de una manera muy específica y realmente usted no está midiendo una política, usted está midiendo la acertabilidad, el uso apropiado de un protocolo de atención que ya establece cuánto es lo que se debe dar de seguimiento a una embarazada en el nivel primero de atención o nivel de menor complejidad y cuándo debe ser referida al siguiente nivel de complejidad. Entonces tendría que hacerse el ajuste del proceso tomando en cuenta eso, porque lo que yo veo y lo que usted ha detallado ahora a viva voz y que también es lo que ha colocado en su guía, está relacionado a la demanda de los servicios de salud, sí, al impacto de las intervenciones perfectamente, a la organización de los servicios, sí, pero no se trata de que usted vaya a evaluar una política, sino que usted va a verificar en cierto modo o a medir el uso o no del protocolo de atención. Por ahí es que anda lo suyo. No, bueno, gracias. Entonces, hacer los ajustes en función de eso. Y por supuesto, entonces, entender que el tema para nada que es original ni novedoso, porque se trata de un tema bastante tratado. Lo que sí es que tendría que dar una vuelta porque la FES entonces que le va a tocar es la función esencial de monitoreo y evaluación. Entonces, por ahí es que tiene usted que buscar el grueso de su información y tiene que detallar esos principios éticos porque usted va a abordar elementos de personas y la parte metodológica no necesariamente quedó como muy claro hacia dónde y cómo va a abordar el proceso, porque no se trata de solamente explicar aplicando instrumentos, señores. Hay elementos que te lo dice el que hacer de por qué no la referí o por qué la referí tan tarde. Todo eso hay que explorarlo y eso no se logra nada más que aplicando un instrumento sin intervención directa con las personas. Entonces vamos a hacer ese ajuste para entonces poder situar su investigación de mejor manera. Sandra. De acuerdo. Ok. Yo le voy a escribir entonces, doctora, para cuando ya yo lo reajuste de forma personal, pues usted me dé una visión más clara. Sí, todo bien. Gracias por la aclaración. Ok. Entonces vamos a ver quién sigue. Según esto, déjenme ver por qué esto me está tan lento. Aquí tenemos a Isabel. Sí, maestra. Isabel Ramírez, adelante. Bueno, la investigación mía, yo voy a realizar una evaluación pronóstica de los pacientes con enfermedades crónicas y COVID-19. Considero este tema novedoso porque el COVID, todos sabemos, aunque se ha hablado mucho de COVID, pero esta investigación no se ha hecho en el país y fuera de este país lo que he encontrado son muchos artículos y algunas relaciones que se han hecho y lo considero novedoso porque todos sabemos que el COVID fue una enfermedad que impactó tanto la llegada de ellos como la muerte por el COVID. Nosotros no habíamos vivido una pandemia y no solamente vivir la pandemia, sino vivir la muerte que acarreó la pandemia y sobre todo en este tipo de pacientes.
Ya creo que de aquí nosotros vamos a sacar algunas conclusiones porque mi estudio abarca el primer año antes de llegar la vacuna. Y ya luego de ahí nosotros ya viene la doctora Heidi Lora, que va a ser, de ella se trata de las vacunas, donde ya nosotros vamos a poder hasta comparar lo que fue el COVID después de las vacunas. Entonces, en mi caso, que me tocó manejar equipo COVID, me impactó bastante ver que desde que el paciente llegaba y tenía una enfermedad crónica, ya nosotros mentalmente estamos predispuestos a que este paciente se iba a complicar o se iba a morir. Y de hecho, la mortalidad fue muy alta. Y no me importa que ahí salga que va a relucir que se murieron mucha gente en mi centro, pero esos datos los No, tiene el ministerio. Sí, continúe, Isabel. Entonces, esos datos que yo voy a salir, van a salir a relucir mi investigación, están en el ministerio, ya eso está colgado ahí, o sea, no es un secreto. Y por eso me impactó. El hecho de llegar un paciente masculino, mayor de 50 años, diabético, obeso, con enfermedad cardíaca o con alguna otra enfermedad inmunológica, ya eso era una predisposición para ese paciente entrar en una clasificación, en otra clasificación de COVID. Por eso mi investigación, maestra. Muy bien, yo creo que sí, que tenemos algo interesante. Lo que vamos a trabajar ya luego, cuando usted presente su anteproyecto, ahí yo le daré alguna recomendación, porque todavía como usted la circunscribe, la titula, digamos, el problema de investigación, el título, usted lo explica muy bien lo que quiere, pero el título no le hace justicia a eso que usted quiere. Deja como muchos elementos sueltos. Eso de evaluación pronóstica nos deja a nosotros como si fuese que usted va a trabajar con pacientes ahora y usted va a hacer un estudio retrospectivo por lo que ha escrito, lo que ha dicho también. Entonces, no sé. Y si podríamos buscar alguna forma diferente de colocar eso, y ya ahorita cuando yo hable respecto a los títulos, vamos a explicar un poco cómo resolver esto de que no necesariamente en los títulos debemos colocar tanto los nombres de los centros. Hoy en día eso no facilita el que las investigaciones se conozcan tanto y muy al contrario, lo que hacen es que no necesariamente nos las escojan. Podríamos a propósito de un caso explicar, pero no necesariamente que se circunscriba nada más a un centro médico de una manera tan específica. Pero con respecto al contenido de lo que va a ser, yo creo que tenemos algo ahí interesante. Le voy a decir también que muchas respuestas fueron breves a lo que debieron ser. Pero esperamos que ya teniendo usted esa idea general de la parte metodológica, pues pueda lograr explicar eso. Los principios éticos deben ser expuestos porque tenemos ahí un manejo con expedientes y no necesariamente las personas nos habrían dado la autorización de usarlo, pero se van a usar. Y realmente algunas veces, y esto para todos, no entendemos que el verdadera dueña del expediente no solo centro de salud, es el paciente. Entonces, porque el centro de salud nos dé el permiso, no quiere decir que nosotros podemos hacer y deshacer con esos expedientes. Así que dígame. Los pacientes autoricen, está difícil. ¿Ah? Está difícil que los pacientes autoricen en caso de, porque a la mayoría están muertos. Ya le digo que es complejo. El asunto es que los pacientes directamente a veces no tienen ya la tutoría, por lo que usted ha dicho, el fallecimiento, pero están los familiares. Sí. Y tenemos un país en donde saben bien ustedes que muchos diagnósticos públicamente no lo difunden, que Juan Pedro murió de COVID o que aquel murió de VIH. Dicen cualquier cosa menos eso. Entonces todos esos elementos no los cuida. De hecho, se anda estimando la posibilidad de que a los expedientes, en vista de que tenemos estas situaciones ligadas con la investigación, se le debe también explicar a los pacientes el posible uso de ellos en procesos de investigación, cuidando, por supuesto, sus datos personales. Yo creo que por ahí es por donde se puede hacer algunos de los ajustes. Creo que tiene una delimitación interesante. Hay que ver cómo vinculamos los elementos con la parte que pueda exponernos hacia lo colectivo, independientemente de que toda la información va a venir
desde los casos individuales, ver cómo luego se van a agrupar todos los iguales, que yo creo que ahí es que está lo interesante y que puede ayudar a que el sistema se prepare para una eventual situación similar. Así que Isabel, yo creo que por ahí es que están los asuntos suyos. ¿Tiene alguna pregunta? No, gracias, maestra. Muy bien, entonces déjenme ver quién sigue. Tenemos aquí a Luis. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Muy bien, Luis. ¿Y usted está bien? Muy bien, gracias a Dios. Vamos con usted con lactancia. Ajá. Como ya usted sabe, me ha interesado lo que es el abandono de la lactancia materna exclusiva. Específicamente, identificar ¿Sí? cuáles son esos factores psicosociales que están asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva. Hay mujeres que son atendidas en el hospital de aquí, en San Vicente de Paúl. Entonces, ¿por qué yo entiendo que esa investigación es necesaria? Porque le veo una importancia realmente. Porque a través de ella nosotros vamos, una vez se haga, vamos a conocer cuáles son esos factores que inciden en que la madre interrumpa la práctica de lo que es la lactancia materna exclusiva, que es ordenada por la OMS y otros organismos. Y a su vez, ya con los hallazgos que se puedan obtener, se puede hacer recomendaciones sobre los aspectos que en la gran mayoría son modificables y que predisponen al abandono de la lactancia. Entiendo que es una investigación que es necesaria para conocer esos factores y a la vez estaríamos con los resultados brindando a la sociedad crear acciones y medidas que van a reducir significativamente el hecho de que la madre no culmine el proceso de lactancia que es establecido por la OMS, y con ello se va a reducir significativamente los problemas que trae para la madre, para el lactante y para la sociedad en general, porque una mujer que en medio de la lactancia se enferme, ¿verdad? Significa un gasto también para el Estado. Yo entiendo que estoy moviéndome ahí. Usted me dirá qué usted considera. Yo creo que el tema es viable. Ahora bien, en la metodología que usted va a tener que utilizar aquí, va a tener que combinar una cosa con la otra. O sea, me refiero a que tendrá que tener ribetes cuantitativos pero cualitativos, mezclar unos y otros para que pueda establecer de alguna manera primero cuánto es lo que impacta, cuántas abandonan, cuántos dejan. Hay que trabajar en el título, lógicamente, por lo que dije, vamos a tratar, y creo que lo mencioné a una colega suya esta mañana cuando hablábamos respecto a lo de, creo que lo de ella era falta de adherencia. Bueno, vamos a irnos a la esencia, vamos a irnos al asunto también de si se adhieren o no a la adherencia, cuáles son los motivos que producen que una mujer en verdad continúe o abandone, cuáles son las propuestas que dan. Yo estaba viendo incluso en las redes sociales poco antes de entrar a la reunión, cómo se ha importantizado el caso de una oficial de DGC que estaba lactando sentada como en una acera a su niño. Sí. Y todo eso ella lo hizo porque ella tiene un entendimiento claro de la importancia de la lactancia, el gasto, incluso el cálculo. Yo incluso había hecho un estudio hace tiempo por ahí y eso ha variado mucho. De gasto en fórmulas es enorme en comparación a lo que implica lo de la lactancia, pero también fíjense cómo ella regresa al proceso de trabajo donde entonces tiene que interrumpir la lactancia exclusiva, que es parte de lo que usted tiene que mirar, pero donde en el área de trabajo no tenía las condiciones para ella poder mantener, y por el tipo de trabajo que hace, la lactancia por medio de otros mecanismos. Entonces, esos determinantes que son de tipo social tendrían también que verse. Usted muy bien coloca que hay unos factores externos al individuo cuando lo señala. Pues yo quisiera que ahí, cuando vaya al anteproyecto, usted pudiera explicar un poco sobre esto, tomando en cuenta esto que dijimos de ese ejemplo de recién ocurrencia en esta semana. En la parte de los resultados, yo creo que independientemente se van a beneficiar
las madres, más bien podemos irnos un poco más a lo que implican los programas. Tenemos una Comisión Nacional de Lactancia Materna, entonces yo creo que podría la comisión beneficiarse con los datos porque podrían tener ideas de cómo llevar aquellas salas de lactancia materna hacia el espacio laboral de una manera más obligatoria. Está en un proceso de selección amarrado a si tienen o no empleadas en edad fértil, pero no siempre en todos los sitios tienen las condiciones. Y el asunto de que ahora la mujer tiene un rol productor tan elevado, también es un punto que es importante para citar. Y yo creo que usted también ya ha empezado a acercar esto porque en su propuesta nos habla acerca de las condiciones económicas que la sociedad genera y que obliga a que entonces la mujer tenga que dejar de lactar de manera exclusiva un poco antes, por incluso todo lo que implica el proceso en cuanto a la higiene en general. Entonces yo creo que por ahí es donde hay que empujar un poquito en el trabajo para ampliar durante el proceso metodológico también para que no se quede como un simple conteo de quién completó la lactancia y quién no la completó, sino en la respuesta del por qué. ¿Por qué esa sí pudo y la otra no? Y quizás si tuvieron igual condiciones. Y esto le va a llevar también de repente a evaluar las consultas. Porque supone que cuando llega la mujer al proceso del parto ya debería estar convencida de la importancia de la lactancia y eso lo tiene que conseguir el médico, la médica que le está dando seguimiento durante el embarazo. Explicarle todas las bondades para que entonces de manera natural así lo haga. Porque como dije en una de las intervenciones de sus colegas, si solamente nos quedamos mirando a la altura uterina, medir aquí, medir allá, pésala y tómale la tensión arterial, no hemos logrado nada. Hay otros elementos que deben entonces reforzarse en la consulta prenatal y que entonces inciden en cómo ya se van a comportar después. Porque ya en medio del dolor, del proceso de parto y el posparto, insistir en el tema de la lactancia no ocurre de manera natural y efectiva que si ya se convenció durante todo el trayecto. Entonces, no es déjame ver, pégala ahora, vamos, que tú puedes. No, es que antes, y nadie va a tener luego que decírselo tanto. Entonces, hay que ver esa parte. Yo creo que esos elementos falta que sean retratados ahí en su trabajo. Eso, sí, gracias de verdad, porque tenía en la mente, no sabía cómo expresar esa parte que dentro de los objetivos y el cuestionario que pretendo aplicar, porque es un trabajo que obligatoriamente para yo tener unos resultados satisfactorios, debo hacerlo, no, debo hacerlo prospectivo ahí con la madre, hacerle la pregunta directamente. Esa era una de las cosas que yo tenía en mente, o sea, yo tengo que investigar también antes de ella dar a luz, investigar si ella recibió la orientación correcta para ese proceso. Pues quizá no sabe, quizá no lo hace por eso. Exacto, es uno de los factores también que pretendemos encontrar o podemos encontrar al final del camino. Y a modo de pregunta, como usted siempre pregunta si tiene una pregunta, yo tengo una. Anteriormente, cuando presenté mi trabajo, mi tema de investigación al principio, yo coloqué que esta información sobre las madres yo la iba a conseguir en la consulta de pediatría, que es donde la madre va. Pero como que me dijeron como que no, que eso podría ser también consulta de ginecología, pero que las madres todavía en ginecología todavía no han dado a luz. Sí, yo voy a tener información en ginecología, pero ya cuando ya llevan el niño a pediatría, ahí que yo voy a captarla, ahí que yo voy a conseguirla a ella para entrevistarla directamente. Así es. Ok, tenía esa dudita ahí. Así es, tiene que ir allá. Lo que sí podría, sí, disculpa en el caso de la otra. También. Sí. Adelante. Que quería también como aportar, que podría también ser, como hay un programa de la consulta de niños sanos, que esto es constante, y esos programas no fallan, podría ayudarle también a él para darle un seguimiento ya más fijo, que es por cita, la madre va ese día, y si es esa madre, ya él va a saber los días y todo organizado, cómo va a ir la madre con el niño.
Exacto, o sea que gracias, es una contribución muy valiosa, tómela ahí, que definitivamente, miren, esas consultas de los primeros, por lo menos los primeros 6 meses, las madres rara vez fallen. Entonces ahí usted tiene una población que está guardadita ahí, con fechas asumidas y que van a ir. Entonces ahí usted aprovecha en esa consulta de seguimiento a esos niños y de hecho le da la oportunidad también de ver esos niños, un recién nacido, un niño de menos de 6 meses que está siendo lactado, se nota la diferencia, se nota, se nota. Entonces ahí hay una parte relacionada con la observación no participante que le va a favorecer también en lo cualitativo. Maestra, una intervención y disculpe. Sí, adelante. Para el compañero Luis, en la consulta de ginecología a las embarazadas, hay un lineamiento en el San Vicente de que deben irse fomentando lo que es la lactancia materna, los beneficios y por qué y toda esa cosa, que también él puede ir a la consulta y verificar que hay algunos expedientes que están ya previamente alineado, que sí se fomentan lo que es la lactancia materna. Ahí tiene para aprovechar. Gracias, Entonces, ya sabe, esos son los ajustes que se espera que pueda dar. Vamos ahora a escuchar a Rosa. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, maestra. Hola, adelante. Bueno, mi tema es impacto psicológico del COVID-19 en el personal sanitario. Usted abordó bastante sobre ese tema al inicio de la clase. Entonces, la explicación de por qué quiero hacer este tema es que porque durante la pandemia del COVID-19, con la medida de aislamiento y cuarentena, el personal sanitario se vio en la necesidad de ceder sus capacidades laborales para cubrir la alta demanda hospitalaria, causándole esto un agotamiento físico, no tanto físico, sino que también un agotamiento mental. A raíz de esta situación de crisis que enfrentó dicho personal, se ha desencadenado una serie de problemas mentales. Entre ellos está el estrés, la ansiedad, síntomas depresivos, insomnio, negación, ira y temor. Observando que se ha obviado la salud de los mismos, notando la alta cifra de efectos secundarios sobre la salud mental producto del exceso de trabajo, creo que es importante investigar sobre este tema. ¿Cómo realizaría la investigación? En primer lugar, le pediré permiso en el lugar que decidiré hacer la investigación. Luego se le entregará a los participantes un consentimiento informado acompañado de una encuesta, en su variante una entrevista estructurada, donde estaré aplicando lo que es el inventario de agotamiento de Maslow, que consta de 22 ítems y valora 3 dimensiones, que es el agotamiento emocional, despersonalización y el nivel de realización personal. Entonces ahí no creo que este tema sea novedoso porque ya se ha estudiado bastante. Y también, ya usted me dirá si no, es que yo a usted tengo poquito que decirle, porque usted también me llenó, usted está en la lista de los que me llenaron la guía muy bien. Y además, un tema que yo creo bastante oportuno, porque no solamente nos prepara en función de lo que tenemos que hacer con el personal ahora, sino como yo les comentaba al inicio, nos da una idea de cómo abordar el personal y cómo acompañar al personal sanitario frente a eventos similares o hasta peores. Así que, y además yo vi que usted hizo una propuesta con una descripción metodológica interesante que por supuesto necesitará ampliar, pero yo creo que tenemos ahí los lineamientos establecidos. Yo creo que usted ya tiene ahí con qué trabajar. Ahora es ampliar esos elementos para que pueda completar. Bien. Ok, muchas gracias, maestra. Usted se suena con voz muy contenta. Entonces, tenemos ahora a Cirilo. Bien, buenas tardes, maestra y demás compañeros. Hola, Cirilo, adelante. Maestra, habiendo acogido su corrección, el tema mío era, conocimientos y actitudes. Si usted me había corregido, salgo.
regales prácticos. Sería conocimientos y prácticas sobre bioseguridad. No considero en realidad que sea un tema novedoso, tampoco, pero sí de gran relevancia. Y esto debido a los motivos que me llevaron, por ejemplo, a querer hacer esta investigación. Por ejemplo, como yo dije la semana pasada, casos están apareciendo aquí. Pero bueno, de hecho yo dejé el trabajo por eso, por ciertos efectos secundarios que yo tuve por la radiación. Eso fue en el periodo 2012, 2011. Tengo unos cuantos compañeros que han solicitado que lo cancelaran del lugar. Uno quiere poder hijo, otros presentan posibles síntomas por radiación. Otros también incluso están ya optando por la opción de dejar. Entonces, debido a estos factores, maestra, me llevó a ese nivel de conocimiento que tienen sobre bioseguridad radiológica. Uno primero para ver si los efectos de radiación, o sea, si es por radiación o si es por la falta de conocimiento. Además, también las condiciones que pueda presentar dicho centro, si cuenta con la bioseguridad para protección. Entonces, maestro, de su posición. Bueno, yo creo que ahora alineo, ¿verdad? En función de lo que hemos dicho, yo viendo su propuesta, acogió las recomendaciones, mas no ha logrado identificar la línea de investigación y probablemente todavía no identifica las funciones esenciales de salud pública. Y eso es importante. Y esto se lo digo a todos, porque cuando usted logra identificar en dónde encasillar su trabajo, ya cuando busque dentro de la información de las líneas propiamente dicha, dentro de las funciones esenciales de salud pública, entonces va a poder identificar también cuáles podrían ser las propuestas metodológicas que le van mejor para su trabajo. Entonces, eso yo creo que es lo que me le estaría faltando a usted y necesita también resolver con respecto a los principios éticos que no los abordó y que necesita de ellos, dado que por lo que usted señala, el trabajo, la parte metodológica va a tocar un tema que no necesariamente administrativamente sea muy agradable. Entonces tenemos que garantizar que los principios éticos estén cubiertos en la investigación. Bien. El asunto del alineamiento, recuerde que yo le había tirado privadamente. Pasó en la guía, porque como que tenía un límite, me parece que era hasta el 19. Entonces yo quedé a la espera de enviar, porque envió para el día. Entonces yo me desesperé un poco y envié antes, y así sin la investigación. Pero vi que después lo que usted había mandado, entonces ya. Comprendo bien. Entonces, el asunto es en el anteproyecto, rescatar todo eso para que entonces lo pueda tener resuelto. Bien. Sí, porque me falta de la anteproducción, me falta entonces el cronograma y también me falta. Le faltan muchas cosas, porque este cuestionario es ajeno al anteproyecto, ¿eh? Esto es nada más como un motivador del proceso del anteproyecto. Entonces hay que, ahora ustedes ven donde en el área donde tienen que colgar el anteproyecto, todas las sesiones que deben tener, hay algunos que han ido adelantando, otros que no, pero este cuestionario, esta guía es un motivador del proceso, por supuesto. Ya el anteproyecto implica una ampliación, valga la redundancia, amplia a la guía. Entonces, a asumir esos elementos es ir hilo para que entonces pueda completar el anteproyecto, que es lo siguiente que tendrá que colocar. Es una pregunta. Por Sí, ejemplo, claro. Yo subí esta guía. ¿Me da alguna opción a la plataforma? Porque he intentado para quizá tumbar aquella y poner la nueva. Sube la nueva y me van a aparecer las dos y la segunda me va a decir a sí mismo que es una segunda entrega. Es una revisión 2. Puede subir la mañana, siguiente. Ya eso luego. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora seguimos con Catherine.
Sí, buenas tardes, compañeros, maestra. Catherine, usted Pues, iba a trabajar en con la clase violencia. anterior, ¿me escucha bien? Sí, le escucho. Ok. Se hizo una pequeña revisión del tema. Yo iba a trabajar factores de riesgo asociados a violencia contra la mujer, pero usted me hizo una mejora en el título, o sea, me recomendó que hiciera una mejora. Entonces, el título a trabajar, el tema sería medidas de prevención a la violencia contra la mujer y eficacia de las mismas en las mujeres menores de 50 años en la comunidad de Los Rieles. Ahora sí. Ajá. Entonces, la considero necesaria esta investigación por el aumento de los casos de violencia que vive esta sociedad y que es alarmante. Entonces, por ende, se necesita indagar, investigar si hay medidas que puedan disminuir estos casos y si están establecidas, no se implementan correctamente para disminuir los casos, ya que eso es un problema social que nos afecta directamente y por ende es importante que sean aplicadas de modo que disminuyan los casos con la contribución de esta investigación. Además que esta investigación es necesaria para poder poner en conocimiento a la sociedad las medidas a seguir para el cumplimiento de las medidas de prevención de violencia. Además que me interesa de este problema es saber si estas medidas están explícitamente desarrolladas y públicas también para la sociedad y que puedan tomar referencia de estas medidas y así disminuir los diferentes tipos de violencia contra la mujer. Muy bien, entonces en el asunto del anteproyecto, lo que habría es que en el anteproyecto señalar los aspectos que tienen que ver con las normativas que la autoridad sanitaria, el que recuerde, este tema es un tema que coquetea mucho con la parte legal, con ministerio público y todo el otro, y a veces como que nos dejamos cubrir por allí. Pero tenemos nosotros, ¿verdad?, que alar el tema para el lado de salud y por eso es muy importante que en la propuesta se vea tomando en cuenta lo que nos señala la autoridad sanitaria, qué hay sobre esto y cómo incide con otros espacios donde coincide, qué es lo que hace que se relacionen el Ministerio de la Mujer con el propio Ministerio Público y cuáles son los abordajes que se dan desde el punto de vista de derechos y tomando en cuenta no solamente la violencia de la mujer con una mirada que a veces tiende a ser feminista y debemos ser equilibrados, ni para allá ni para acá. Eso yo creo que es parte de lo que tendrá entonces que cuidar en el proceso del anteproyecto. Por lo demás, yo creo que tenemos ya alineado el asunto, además de que pude ver que sí pudo identificar apropiadamente las líneas correspondientes y por supuesto dentro de ellas a cuáles de los ejes podría corresponder y eso le va a ayudar mucho a estructurar mejor el trabajo. Sigue Catherine, yo creo que puede seguir echando a andar esa propuesta porque ahora sí tenemos lo que se andaba buscando en ella. Gracias, maestra, gracias. Entonces, ahora tenemos a Diana. Diana, cuéntenos. Diana, no le escucho. Ahora. Sí, ahora sí, Diana, adelante. Ok, buenas tardes. Le mencionaba, maestra, que había hecho mi revisión bibliográfica de los antecedentes y pude estar un poquito más clara de cuáles eran las variables y todo eso lo que debía considerar en la investigación. Lo principal es que yo quiero investigar son las barreras o los factores contextuales de las personas con discapacidad auditiva para acceder a los servicios de salud. Yo no me estoy enfocando tanto en la investigación en las barreras per se en los centros de salud porque eso es común, eso no está novedoso. Pero sí, no encontré investigaciones que describieran esa realidad de parte de las personas con discapacidad auditiva y tampoco en San Cristóbal. O sea, en San Cristóbal no hay ninguna documentación
en la cual se expresa esa realidad, cuando en San Cristóbal, o sea, la región de esta zona, Baní, Peravia, Baní, Ocoa y San Cristóbal, esas tres, pues no hay ninguna documentación que me diga a mí algo como antecedente. Entonces yo creo que es una investigación que resulta interesante porque realmente no hay nada escrito anteriormente y realmente quisiera ver qué usted piensa. Yo creo que ya tenemos el ajuste bastante bien hecho. Usted en la propuesta ponía incluso alternativas de cómo podría enfocar. Yo creo que en la parte relacionada al acceso como tal y exponer cuáles son esas condiciones que se pueden tornar como barrera para quienes tienen discapacidad auditiva, es interesante que sea lo que asuma como elemento motorizador o que empuje la investigación, puesto que en definitiva tenemos un sistema que no está preparado para esos fines. En el caso de las discapacidades o personas con capacidades diferentes, vean cómo necesariamente los que tienen este tipo de discapacidades o de capacidad diferente, tanto la auditiva como el habla, se ven limitados porque todo lo que hemos pensado en la mayoría de los casos está ligado con las motoras. Entonces, perdón, me parece que aquí tendría usted una oportunidad interesante de contribuir con algo que usted lo ha descrito muy bien. No sería un asunto extraordinariamente un tema no estudiado, pero en República Dominicana hay escasas publicaciones, por lo menos publicaciones de investigaciones que tienen que ver con esto. Yo creo que dentro de lo que usted propone, usted me hacía una pregunta de cuáles de los dos podrían ser el propósito principal, y yo creo que podríamos quedarnos con las barreras contextuales para el acceso a los servicios de salud de las personas con discapacidad auditiva. Yo creo que ahí está bien detallado, tiene una delimitación apropiada del tema, de cuáles son los alcances, y entonces podríamos después pensar si vamos a trabajar eso, tratando de expresar la realidad y llevándola a nivel país, aunque no se haga en país, y eso se explica cómo se hace, independientemente de que se aplique en un centro de salud, porque eso también genera una atracción especial hacia lo que nosotros queremos investigar. Entonces yo creo que asumir la opción A de lo que usted tiene ahí es la mejor línea. Con respecto a lo demás, a lo metodológico, yo creo que ya con lo que usted tiene puede perfectamente detallar sin mayúsculos inconvenientes, porque vemos una propuesta en donde se van a hacer un seguimiento a las instancias como tal y medir de alguna manera. Y me gustó que usted pusiera claramente que va a utilizar la técnica de la observación también, además de todo lo otro, para gestionar este asunto del acceso. O sea que va a necesitar varios instrumentos, entre ellos una lista de chequeo para la parte de la observación. ¿Preguntas, Diana? Sí, maestra, así es. Y me llama la atención que usted mencionara de eso de la parte del país, porque al principio yo quería hacerlo a nivel nacional y otros maestros me habían sugerido que delimitara más el espacio. Puede ser más pequeño, Diana. Lo único que no necesariamente para uno extender al nivel nacional, tiene que ir y buscar en todos los establecimientos. Hay establecimientos icónicos de donde uno puede recoger esa información. Eso se puede, o sea que hay maneras de proyectar perfecto. eso. Gracias, maestra. Bien. Entonces, vamos a ver, sigue por acá. Déjame buscar. Quien sigue es Candy. Candine. ¿Está? Bueno, hola. Sí, hola. estoy por aquí. Cuéntenos. Hola. Mi tema es, tengo problemas todavía con lo del título, que le había comentado que necesitaba su ayuda. Epidemiología y resultados clínicos de las fracturas en adolescentes atendido en el Hospital Regional Docente Universitario San Vicente de Paúl, periodo enero-diciembre de 2019.
estaba haciendo como un autoanálisis de ver cómo podríamos cambiar el título, porque mi anteproyecto está más enfocado a los resultados del tratamiento a lo que fueron sometidos los pacientes. No, ya sería que usted me dijera si lo dejara solamente resultados y quitar quizás lo clínico, porque en mi caso no es clínico, son quirúrgicos o conservadores. Sí, el asunto es que todavía hay que hacer unos ajustes, porque cuando usted responde a la pregunta, usted dice, y de hecho lo responde con una pregunta, ¿cuál fue la cantidad de adolescentes atendidos a causa de fracturas secundarias, accidentes de tránsito en el periodo enero-diciembre de 2019? Y no sé por qué 2019, si estamos en el 2022, sería una cosa para valorar. Lo segundo es el saber la cantidad. No es un motor suficiente, una razón suficiente para empujar una investigación. A mí me gusta más saber qué pasó con ellos, el resultado. Creo que tiene que ver más con nuestra maestría, que es de salud pública. Que era Entonces, lo que yo les había comentado, que eso era más de tesis de grado. ok, claro que sí. Entonces tendríamos que variar eso que ha colocado como respuesta de qué es lo que se investiga. Yo creo que entonces lo que usted está tratando es de, en función de esos adolescentes que se accidentaron en el 2019, es seguir a ver qué pasó con ellos para este tiempo. Es por ahí, ¿verdad? Sí, sí, eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué ¿Cuál pasó fue con su ellos? tratamiento? Si fue conservador, si fue quirúrgico y cómo fue el resultado de esta cirugía, porque lo que más me llama la atención es que muchos de ellos terminaron en amputaciones. Ok, entonces podríamos pensar en otros elementos. Podría ser el nivel de inserción de adolescentes, si es adolescentes todo, porque en algún lugar usted dice adolescente, en Eso otro también dice jóvenes. eso le iba a decir también, que tengo una disyuntiva. Hay muchos adolescentes, pero no una cantidad importante. Más bien son adultos jóvenes que son la mayoría de los pacientes que Claro, nosotros pues vemos. quédese con los adultos jóvenes, porque además son mayor de edad y le evitan problemas de confidencialidad y de consentimiento. Exactamente. Entonces se queda con los adultos jóvenes, enfoca eso, nivel de inserción en los aspectos generales, puede ser de la sociedad, laborales, educacionales, todo lo que usted, entonces eso hay que buscar cómo englobarlo, pero es por ahí, de jóvenes, de adultos jóvenes accidentados, y hay que hay que nivelar eso, hay que Sí, clasificar a porque ver ahí es que cuáles. tengo como el enredo de si Sí, puedo poner solamente como resultados de las fracturas, pero entonces me quedo como que está lo que pasa es cortado. que habría que tipificar también las fracturas, porque no todas las fracturas terminan en una amputación, por decir algo, que es lo que más a usted le ha llamado la Sí. atención. Incluso muchas veces ni siquiera tienen fractura. Claro, entonces ahí usted sabe por qué podría aceptarse si damos ese giro, porque tendríamos que mirar cuáles también serían los programas desde la mirada de la salud pública que hacen que esa persona se incorpore o le generan una estabilidad incluso social, psicológica, para ellos poder insertarse. Entonces es por ahí que tiene que mirarlo. Yo creo que lo primero es tipificar la factura por la fractura, porque no todas terminan en amputación. Es sacar los No. adolescentes, porque el número es pequeño y le va a generar mayores Exacto. complicaciones. Quedarse Entonces solo. estaríamos englobados en lo que pacientes accidentados, los resultados de los pacientes accidentados adultos jóvenes. Sí, Que más bien la etiología y resultados. Y sí, eso pero era va lo que yo a estaba tener que pensando. también intervenirlos a ellos de manera cualitativa y por métodos Ya, diferentes, porque no puede quedarse nada más con los números. perfecto. Ahí necesitaría su ayuda. Yo por eso le he escrito, estoy Tiene, esperando que tiene que me ayude. tiene que tipificar, pero para poder darle el seguimiento, tiene que escribir. Entonces hay que escribir esos elementos generales que en cierto modo acá no quedan todavía muy claros en el trabajo, que son Ok. estos que les he dicho.
Primero, asumir la parte relacionada con el qué quiero investigar. Eso hay que tratar de En alinear. lo que estamos claros es en eso, como en los resultados de estos pacientes, cómo estos han terminado después que entran a nuestro hospital, si se han tratado de forma quirúrgica, si se han tratado de manera conservadora y cómo han terminado. En el récord generalmente ponemos cómo ha sido este resultado, porque se escribe todo eso. Sí, Y es lo pero que me llama más la para una atención. investigación de maestría, llegar hasta ahí no es suficiente, porque ese conteo se queda igual que lo hacen los muchachos de grado. Nosotros tenemos que explicar, posterior a eso que se escribió ahí, hay que darle seguimiento a esos pacientes fuera del establecimiento de salud y ver qué Entonces pasó con tendría que ellos. hacerlo, cambiar el tiempo y hacerlo prospectivo. Entonces. Sí, señora. Tiene esa investigación suya debería tener esos dos momentos. No es que hay que trabajarlos a todos. Obviamente se escogen los casos que tengan un nivel de relevancia interesante para que aborde unos cuantos y con eso entonces tratar de hacer una proyección a todos. Con los casos más icónicos, proyectar hacia lo que pudo haber ocurrido con todos los demás. Ok. Gracias. Bien, entonces vamos a ver ahora quién sigue. Tenemos ahora vamos a ver, Carieli. Bien, buenas tardes, maestra. Hola, Carieli. Cuéntenos usted. Anteriormente en la clase, ¿verdad? Pasada, teníamos dos temas y usted me dijo que cualquiera de los dos estaba excelente porque se enlazaba directamente con la salud pública. Entonces, yo decidí quedarme con el estilo de vida porque ya este engloba lo que es el nivel de conocimiento, la sobre alimentación saludable y un poquito más. Entonces, me quedé con estilo de vida en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que acuden al área de consulta externa del Hospital Federico Leopoldo Lavandier, enero-abril de 2022. Entonces, es prospectivo, perdón, mi tema va a ser específicamente con el paciente cuando acude al área de consulta. Decía la pregunta que si se me facilitaba el trabajo, yo le contestaba que sí, porque soy médico familiar, entonces somos la primera instancia con el que el paciente choca o tiene contacto en el hospital, somos quienes dan entrada al paciente. Entonces me llamó mucho la atención que escogí ese tema porque de cada 10, 12 o 15 pacientes de consulta, hay 8 pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2. Entonces también nos llama la atención, a pesar del tratamiento que lleva el paciente, la hiperglicemia con lo que ese paciente llega al área de consulta. Entonces a veces le preguntamos al paciente el tipo de comida y no saben, o sea, no saben cuál es la alimentación saludable o cuál es la alimentación es la que debe llevar un paciente diabético. Y aquí vamos a englobar ese tipo de alimentación, la actividad física, que engloba el estilo saludable, también los hábitos tóxicos, porque generalmente también el paciente dice, ay, yo hago ejercicio porque voy en mi trabajo, pero eso no es un ejercicio, eso es un trabajo. Claro que sí. Exactamente, entonces en eso se le explica al paciente. Además, también hemos visto que durante las últimas décadas la sociedad ha experimentado cambios drásticos que han afectado el comportamiento y el estilo de vida, ¿verdad? Ya sea por la mecanización de los puestos de trabajo, la globalización de la tecnología, la falta del tiempo y la mejora en el transporte nos han llevado y el tipo de trabajo a nosotros elegir muchas comidas rápidas, que la mayoría de las veces, la mayoría de las ocasiones, esto es lo que hacen esos pacientes. Entonces, también aquí nosotros hemos visto que este es un factor, ¿verdad? Considerando el factor de riesgo más importante, que es el estilo de vida, en lo que es el desarrollo de los pacientes con diabetes. Y además tenemos que transmitirle al paciente ese nivel de conocimiento, enseñarlo a comer, a hacer ese ejercicio, a sus hábitos tóxicos, ¿verdad? Para mejorar y así, por ende, disminuir las complicaciones de estos pacientes, que creo que va muy enlazado mi tema, con dos temas de los compañeros Ariel Mordán, creo que era, que lo tengo aquí anotado, y Marieli Gomita. Recuerde que en el caso de ustedes yo les decía que van a tener como una mirada con un inicio juntos y luego uno se va al estilo y otro al modo de vida, y eso va a ser muy interesante ver cómo para el mismo campo temático
podemos mirar lo que la gente recibe por lo que se proporciona y que no tiene cómo elegir, pero por el otro lado ver lo que sí pudo elegir, entonces establecer una diferencia entre el que eligió y el que no tenía las posibilidades de elegir qué comer o qué hacer. Qué comer, exactamente, porque también abordo el nivel socioeconómico del paciente. Muy bien, muy bien. Bien, yo creo que usted está lista, yo creo que asumió muy bien la recomendación dada. El asunto estará ahora en tomar en cuenta muy cercanamente en lo que tiene que ver con los determinantes sociales, porque tanto estilo, y forma de vida, el modo de vida, tiene mucho que ver con lo que está en nuestro entorno y por ende entonces los estudios que tienen que ver con determinantes sociales son los que le van a acompañar muy bien y más en un tema como es el caso de la diabetes, que se ha tocado bastante, pero sin lugar a dudas, nos quedan muchas interrogantes porque se hacen tantas cosas, sin embargo, los diagnósticos no dejan de aparecer. Así que yo creo que sí, que ya usted anda bastante bien encaminada. Ay, gracias, maestra. Usted me Muy ayudó un bien. poquito, un poquito, no, bastante, el domingo anterior cuando me sugirió lo del tema que yo le presenté. Entonces ya ahora, ¿verdad? Estamos ahí Sí, listas para que usted pueda trabajar en su anteproyecto. Entonces, déjenme ver quién me falta. Yo creo que tengo que volver. Yo, maestra, Juana Sí, Martínez. sí, Juana, es cierto. Déjenme ver. Ay, Efectivamente, yo le Juana. subí. Sí, estoy entrando para ver el suyo. Cuéntenos, Juana. Yo le comentaba, maestra, que yo cambié de tema, que anteriormente yo estaba trabajando las implicaciones de la pandemia en cuanto a la seguridad alimentaria, pero ya por algunos inconvenientes en el proceso, cambio en la dirección del tema, preferí cambiar y estoy enfocándome en lo que es la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. En este caso, en el municipio de San Francisco de Macorís. ¿Por qué veo que es importante y factible este tema? Es decir, en el tema vamos a investigar varios aspectos que están relacionados con lo que es la calidad. Trataremos aspectos desde el punto de vista de microbiología, físicos y químicos. Y también todo lo que abarca lo que es el proceso de vigilancia para que se cumpla este proceso. Si realmente se hace o no de forma adecuada. Como tal, es un problema sociosanitario, porque el acceso a agua limpia es un derecho humano. El agua es imprescindible para la vida. Es consumida obviamente por toda la población sin restricción alguna. Por lo que si se altera la calidad de la misma, se transforma en un problema de salud pública y como consecuencia entonces podemos encontrar lo que son las enfermedades diarreicas, las intoxicaciones, que como dije anteriormente, en este caso estarían producidas por ya contaminación con microorganismos, lo que son las sustancias tóxicas. Entonces los sistemas de vigilancia que tienen con lo que es la calidad de agua, no se registran como deberían, ¿verdad? Y además de que en este caso la calidad del agua sería un factor limitante en lo que es el acceso y es también determinante para lo que es la salud de la población. ¿Qué buscamos también? Identificar la brecha que hay en este proceso para que el agua llegue de forma adecuada y de calidad a la población. Entonces, quizás podamos o no quizás, también al final podríamos hacer una propuesta para mejorar este servicio. Y de esta forma, no solamente impactaríamos de forma positiva para que la persona no enferme, sino también que estaríamos colaborando con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, en este caso específicamente el objetivo 6, específicamente lo que es agua limpia, y bueno, agua limpia, porque la parte de saneamiento no la vamos a trabajar, sería demasiado amplio, entiendo yo. También en cuanto a la línea de investigación, corresponde a lo que es salud ambiental, el eje tentativo es la contaminación ambiental, el eje orientador está relacionado a lo que es el agua, en este caso específicamente la vigilancia de la calidad del agua. Y también, maestra, desde el punto de vista de las funciones públicas, podemos enfocar en este tema varios aspectos. Uno es, por ejemplo, relacionado a la función 2, en cuanto a lo que es la vigilancia, y también en las funciones que tienen que ver con lo que es el acceso, en varios aspectos de lo que es el acceso, y también los pilares. Trabajamos aquí pilares de las funciones esenciales de salud pública. ¿Por qué? Porque con este trabajo trabajaremos lo que es el fortalecimiento en el derecho a la salud.
promoviendo lo que es la solidaridad y equidad. Y también se abordan soluciones sociales, económicas y políticas, es decir, abarcaríamos lo que son determinantes. ¿Qué le parece? Pero usted ha abusado de su compañero. ¿Usted sabía? Bueno. Sí, claro, porque usted estaba temerosa de subir su práctica y a mí me parece que se trata de un proceso bastante bien llevado y que por demás tiene todos los elementos muy claros trabajados ahí. Yo lo único que creo que tendría usted que aprovechar las normativas que ya se tienen respecto a el manejo del agua. Usted sabe que el Ministerio de Salud Pública, a través de las direcciones provinciales y de área de salud, tiene unos estándares, hay unos manuales, algunos incluso creo que hay 2 específicamente que fueron auspiciados por OPS que le pueden servir, y el Ministerio de Salud Pública levanta unos informes regulares. No sé si el Departamento de Salud Ambiental lo sigue haciendo, pero hasta donde recuerdo así se hacía, que pueden servirle de base a usted para el proceso que pretende llevar. Sin dudas, el tema del agua es importantísimo y para los fines de salud pública bastante, porque sabe bien que está relacionada con muchísimas patologías. Por lo tanto, y lógicamente, debemos pensar que, como usted lo explica, favorece sin dudas a que se pueda realizar una investigación. Esto es viable y creo que perfectamente ya usted tiene identificado a cuáles funciones esenciales corresponden. Entonces, yéndose a esas funciones y trabajando cuál es el alcance de la autoridad sanitaria, puede usted inmediatamente determinar la parte metodológica, que implica, además de lo que ha señalado, verificar si se ha cumplido en las mediciones con la regularidad que sustenta las normativas del ministerio. Yo creo que con eso ya usted estaría lista, Juana. Perfecto, gracias, maestra. Sí, yo estaba chequeando toda esa parte con respecto a la normativa, porque realmente, digo, si se cumpliera, si no tendríamos esa preocupación. Y el tema realmente me llegó a la mente porque hace poco estuve en un proceso de higienización de tinacos, cisternas, y para mí fue alarmante ver, porque nunca, es decir, uno paga para que le hagan esos procesos, pero en ese momento yo me involucré. Y cuando yo vi todo lo que había ahí, fue alarmante. Realmente, yo dije, Dios mío, si uno mira un microscopio, todo lo que hay ahí es una cosa que impactaría demasiado. Entonces me llegó esa curiosidad, esa preocupación, y a partir de ahí investigar, porque obviamente lo que tenemos hijos es un tema que nos preocupa mucho, y ellos cuando se bañan, es prácticamente muy difícil que no cojan un poquito de agua cuando le lavan la cabeza o que cogen lavarse la mano. Todo eso implica que el niño se puede enfermar. Entonces hay que trabajar en esa parte. Si otros países lo han logrado, ¿por qué nosotros no? Así ¿Qué es. tan costoso puede ser? Así mismo, así mismo. Le felicito. Yo creo que tenemos ahí un trabajo bastante sólido y muy relacionado con salud pública, porque sin duda agua, como bien usted lo ha señalado, incide en todos los elementos. Por demás, de hecho, el proceso mismo de las instituciones que trabajan con el agua jerárquicamente quedan dentro y debajo del Ministerio de Salud Pública, por precisamente las implicaciones que tiene. Entonces, ya les he llamado a todos los que han cumplido con el proceso de entrega, a Mario, que le he llamado varias veces, no sé, parece que no está, que por eso no le he llamado, no le he vuelto a llamar porque no aparece que no asistió. Usted, Julio, ¿y usted no cargó su tarea? Es que tengo problemas con la página. Lo he hecho desde la computadora y todo y no quiere entrar de ninguna ¿Y qué le manera. sucede? Qué extraño. No sé qué es lo que pasa. No puedo cargar. Lo estaba haciendo desde la computadora toda esta semana, hoy mismo, y no entra. Lo que me bloquea es el correo. Y ese correo no tiene problema porque ahí yo recibo. Sí, veo que usted no ha podido ni registrarse porque no lo tengo aquí dentro. Entonces hay que buscar la manera. Yo creo que usted podría animarse de repente a crear otro correo a ver, y entonces regístrese con otro correo a ver qué pasa. Porque entonces usted se ha perdido el tener todos sus materiales ahí para trabajar. Yo le envié por WhatsApp, yo le envié
lo que usted puso la tarea pasada y usted me contestó, yo le envié, pero yo voy a tratar de hacer otro correo, a ver si puedo. A ver qué pasa. Sí, le digo porque igualmente cuando yo termino, yo hago el descargue de toda la evolución de ustedes ahí y eso es lo que yo le paso a la coordinación. Entonces, no me gustaría que quede usted ahí por fuera, sino que yo trato de que el asunto sea, verdad, bien justo. La plataforma me hace también, me apoya en unos cálculos estadísticos y no quisiera tener que hacer eso manual con ninguno de ustedes por justicia para ustedes mismos. Así que vamos a haga ese esfuercito, pero mientras vaya contándonos, Julio, para yo retroalimentarle y entonces así ya luego usted cuando cuelgue, pues yo ahí le pongo lo demás. Ok, el tema a investigar es factores y caracterización de la enfermedad diarreica aguda en niños de 0 a 5 años en el Hospital Regional Universitario San Vicente de Paúl en el periodo marzo-agosto del año 2022. ¿Por qué ese tema? Sabemos que la enfermedad diarreica aguda es la quinta causa de muerte a nivel mundial y es la segunda causa de muerte en los países en vía de desarrollo. Como todos sabemos que nuestro país todavía se encuentra en vía de desarrollo y que a las emergencias de nuestros hospitales llegan muchos casos de enfermedad diarreica aguda. Pero aparte de eso también, en este estudio necesitamos saber el nivel de conocimiento que tienen tanto los padres como las madres y muchas veces en las guarderías o los que se quedan con los niños. ¿Qué nivel de conocimiento tienen sobre lo que es la enfermedad diarreica aguda? ¿Cuántas deposiciones ha hecho el niño en ese día? Cuando presenta un signo de deshidratación por enfermedad diarreica aguda, etcétera. Yo creo que ya se lo había mencionado antes, que resultaría muy, pero muy importante que entonces pueda usted trabajar con respecto a verificar en qué ha quedado programas como el IEPI, que antes era como una insignia en atención primaria y que a veces uno se sorprende cómo se dejan de mencionar en los escenarios. Entonces es solamente ver cuáles son los vínculos programáticos, qué es lo que se tiene desde la Dirección de Atención Primaria como elemento generador de la propuesta que usted va a trabajar. Con respecto a lo demás, yo creo que es viable, sí tiene repercusión en la salud pública, tiene mucho que ver con la estabilidad en el caso de la edad que usted está contemplando ahí. Y lo que tendríamos es ya cuando usted me mande el documento y yo lo pueda ver más ampliamente, entonces trabajar con respecto a cuál es el marco del lugar y la muestra. Vamos a ver qué tanto podríamos trabajar esos elementos por ahí. Okay. Entonces, sí, déjenme ver. Yo tengo aquí, ¿quién es Yeuri? Aquí estoy, maestra. Yeuri, usted no me ha puesto la tarea. Tuve un inconveniente con la plataforma, pero sí la tengo lista. ¿Puede comentarnos sobre ella? Bueno, sí, a manera general, el título de mi investigación es sobre la resistencia antibiótica que están teniendo los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente de Paúl y el gasto que esto implica para lo que tiene que ver los fondos destinados en la salud pública. Ese es mi problema a investigar. Yo creo que es interesante en la parte de economía para la salud. Sí, exacto. Por ahí es por donde va lo suyo, ¿cierto? ¿Qué más? Ese es el enfoque. Entonces, me pareció muy interesante su guía porque me puso como a generar idea de en sí, de cuál es el fin. Entonces, tiene dos vertientes, que tiene la del gasto en salud y que también a través de la investigación vamos a identificar qué causas o qué conductas o qué desarrollan esas personas que crean la resistencia, sea por tipo ambiental, por conducta de lo que consumen o la típica cultura que tenemos aquí en el país de que ay, me duele la cabeza y que me dice fulana, ay, tómese una ampicilinita o tómese esto, te ves, esas son las dos vertientes que puedo identificar. Entonces, por ahí es que va redireccionada mi investigación. El periodo que elegí fue de entre enero a diciembre
no sé qué le parece. Entiendo que es un periodo un poquito amplio, pero no sé qué me pueda decir de esa parte. No, lo que nos manda ahí es mirar a ver que el alcance poblacional y con eso entonces veríamos si hay representatividad de la muestra que se puede escoger en caso de que se opte por la muestra. Yo creo que sí, que puede asumirse perfectamente. Bien, pues entonces ya yo pude resolver esa parte. Voy a subirla inmediato, esa aquí así de más. Sí, por favor, y entonces ya cualquier otra cosa que yo encuentre, pues la retroalimentación ahí le amplío. Pues perfecto, estoy atento. Bien. Gracias. Entonces, Vicky García. ¿Está Vicky? No está Vicky, no me ha entregado las tareas. Y si alguien le conoce, como dicen por ahí en los programas de radio, avísele que le estamos solicitando sus tareas. Edwin. Presente, doctora. Edwin, cuéntenos, ¿qué le ha pasado con la plataforma? Ya yo se le envié la tarea, doctora, yo participé ya. Déjeme ver, o es que usted tiene... No, lo que pasa fue que conmigo hubo un error también. Yo tenía problemas para la plataforma. Ya lo veo, que usted tiene ahí, usted le pasó igual que un compañero suyo que se llama Wilton. Así es, tuve Que que crear un correo diferente. Ay, sí, maestra, otro perfil. yo me registré 2 veces porque no hubo forma de poder entrar en la otra, en el otro que hice. En el otro, ok, ya yo entonces estaré verificando para dejarles un solo perfil y no que tengan 2 ahí, porque ustedes no creen que eso es mucho para el mundo, que hayan 2 Wilton Beliar y 2 Edwin. Sería demasiado. ¿Verdad que eso es mucho? Así que vamos a ver. Sandra también yo creo que tiene una situación parecida. Sí, doctora. Sí, ustedes se quieren clonar, aunque sea por medio de la No, plataforma. lo que pasa es que la plataforma, yo nunca, por lo menos en mi caso, lo había usado y como nosotros usábamos otra plataforma, se me hizo un poco cuesta arriba, pero nada, pude resolver. Yo me voy a eliminar uno para no estar duplicado. No, claro, y así también de repente no sube usted una cosa por un lado y otra por el otro y se le distorsionan las notas. Tenemos a Perla que anda más o menos igual y Cándine también, que andan ahí todos multiplicados. Imagínense, yo dije, no, pero esto Maestra, no puede pues yo me ser. siento mejor ahora porque no solo fui yo. Pues yo no sabía que estaba duplicada, no sabía. Pues sí, señora, ahí están ustedes todos de a 2 y yo, pero ven acá, esto es extraño, ¿cómo puede haber tanta gente con el mismo nombre y entonces nombres tan poco comunes? Porque no creo que haya muchas Cándines por ahí. Entonces es que ella No, el mundo, Dios no es tan malo, Dios no es tan malo, Dios no permite eso. de mandar varias. Entonces ahí están ellos duplicados, así que usted pierda cuidado que usted no es el único. Y el que falta, pues ya escucharon, me va a enviar. Entonces, lo que sí ustedes le hacen saber a los demás, yo mencioné a alguien que no estaba por aquí, para que por favor se pongan las pilas en la tarea. Entonces, ahora, mis estimados, para terminar el día de hoy, ya verdad, rayando en un momento en donde ustedes están agotados, no menos yo, les voy a explicar realmente qué es lo que tienen que hacer con respecto a el anteproyecto. Un resumen de los elementos generales. Recuerden que yo les había recomendado adquirir el manual. Me imagino que ya unos que otros lo han logrado. Me dicen por favor cómo está ese estatus, porque estoy segura que también a la coordinadora de ustedes le interesará saber si ustedes se apropiaron de conseguir eso. Tienen que gestionarlo, porque les dije que en el manual, además de lo que yo les explique, les ponen unos ejemplos que yo creo que le iría muy bien a ustedes. Yo sé que han tenido algunos retos con la plataforma, pero déjenme decirles que qué bueno, porque también así ustedes aprenden a usar una diferente, que también la van a usar muchos de ustedes en sus procesos posteriores docentes, y eso les hace unos docentes más completos, porque si usted se queda solo en Classroom y en Moodle, entonces ya se está perdiendo la oportunidad de experimentar otros escenarios, y este es otro que entonces les favorece a ustedes. Y ahí me parece que también académicamente para posgrado
es más apropiado que Classroom. Classroom es muy básico y se mezcla todo ahí. Aquí podemos tener otras cosas. Entonces, déjenme proyectar para cerrar el día de hoy. Voy a hacer una pausa de la grabación para que no se haga una grabación más larga de lo que ya es y luego no haya problemas para cargar. Y la retomo de inmediato para poner la diapositiva.